Los temas que anticipábamos, hablar de los niños trans, y el video que les vamos a presentar a continuación, que vamos a ver y escuchar, pertenece a la Fundación Transitar. Nos introduce en el tema, nos explica un poco cómo entendemos esta niñez trans y lo vemos. Lo compartimos, señor director Kiko Bobet. Mi nombre es Matías. Soy Génesis. Me llamo Constanza. Mi nombre es Selena. Tengo 15 años y soy un niño transgénero. Las niñas trans no nos arrepentimos de ser trans. ¿Por qué el Estado no reconoce nuestros derechos? No vivo en un cuerpo equivocado, vivo en un lindo cuerpo trans. Y si más adelante se me ocurre operarme algo, será porque a mí me den las ganas y no porque alguien me lo diga. Sabemos perfectamente quiénes somos y no necesitamos ir al psicólogo por ser trans. Ya nos costó mucho hacer que nos escucharan en la casa y en la escuela. ¿De qué la vamos a arrepentir? Esas son cosas de adultos. Que los centros de salud respeten mi nombre social y mi identidad. Ser trans no define que me va a gustar. ¿Por qué tenemos que aprender a explicar tantas cosas para poder ser niñas y niños? No somos princesas, somos inteligencias. Yo no quiero que me pregunten si tengo o no tengo un pene. ¿A quién le importa? Soy un niño más y se acabó la historia. No somos ni rosadas ni azules, somos de todos colores. Yo como niña trans todavía no sé si me van a gustar las niñas o niños. Yo no soy princesa como la Cenicienta. Soy una niña luchadora o Mulana. Los jóvenes trans no discriminamos y somos todos distintos unos del otro. Exigimos igual derecho a ser diferentes. Acepto y respeto a mi hermana tal como es y la quiero mucho. Conmueve ver este video, escuchar estas palabras, pero qué difícil es para la sociedad aceptar esta elección, ¿no? Esta persona que nació con un sexo, este niño que nació con un sexo y se siente totalmente diferente en todo, todos sus sentimientos, toda su sexualidad está en otro lugar, en el lugar que ellos sienten. Está con nosotros Nadia González, ella pertenece a la Subsecretaría de Diversidad Sexual del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Nadia, sos muy amable en venir a visitarnos, ¿cómo te va? Bueno, trajo a bebé también en camino. Vengo acompañada hoy. ¿Futuro? Niño. ¿Cómo se llama? Juan Martín. Juan Martín. Bueno, él también va a elegir, ¿no? Si Por es supuesto. Juan Martín o llamarse de otra manera. Por supuesto que así será. Nadia, bueno, contanos o trata de definirnos, ¿qué es un niño trans? Bueno, me parecía, primero, agradecerles la invitación y me parecía interesante lo que planteaba en el video uno de los chicos que decía, yo no nací en un cuerpo equivocado. Durante mucho tiempo se trató de explicar a la transexualidad diciendo que eran personas que habían nacido en un cuerpo equivocado, sosteniendo todavía este paradigma de que los genitales van a definir nuestra identidad, ¿no? En nuestra cultura, en Occidente fundamentalmente, cuando nace un niño se le asigna un sexo a partir de su genitalidad. Un bebé que nace con genitales, con un pene, se dice que es un niño, se le pone un nombre de niño, se le da una identidad masculina. Lo mismo pasa con una bebé que nace con genitales, con una vulva. El tema es que no podemos quedar cristalizado a la genitalidad con la identidad. Es decir, que una cosa es el sexo asignado al nacer y otra es la identidad autopercibida, es decir, cómo yo me siento. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la genitalidad. Y esto es un poco lo que viene a abrir el programa de acompañamiento a las infancias trans, porque, bueno, en nuestra provincia, cada 10.000 niños y niñas que nacen, aproximadamente hay un niño y una niña trans, que sistemáticamente ha sido expulsada del sistema, no solo familiar, sino escolar, de salud. Y por eso nosotros nos encontramos hoy con la población adulta que trabajamos de mujeres y varones trans. Es una población que ha sido sumamente castigada, históricamente marginada y que lamentablemente
tienen la posibilidad de vivir muy pocos años. En nuestro país, aproximadamente una mujer y un varón trans viven 40 años. ¿Por qué se da esa cifra? Por la exclusión que sufren dentro de nuestra cultura. A ver, un niño o una niña trans que fue expulsada de su familia, desde muy pequeño o muy pequeña, expulsada de su familia, del sistema familiar, que no tuvo acceso a la salud, porque cuando llegaba a un hospital, capaz que era porque se había quebrado la muñeca, no sé, no sabían en qué sala alojarla a esta persona. Muchas veces sufrían rechazo, hostigamiento por parte de su familia, familiares, la sociedad, perseguida sistemáticamente por la policía. La mayoría terminó en situación de prostitución, padeciendo enfermedades a las cuales después cuando llegaba al centro de salud, al hospital, no era atendida. Entonces, esta historia tristísima que nosotros nos encontramos con la mayoría de los relatos de las mujeres y los varones trans con los que nosotros trabajamos, se repite sistemáticamente. O sea que hay que trabajarlo desde la niñez, eso es lo que detectaron ustedes. No solamente por esta cuestión, sino porque además en las entrevistas la mayoría de las personas trans refieren que descubren que su identidad autopercibida, es decir, cómo se sentían ellas mismas, que no coincidían con el sexo asignado al momento de nacer, era muy temprano. Claro. La mayoría refiere que fue entre los 3, 4, 5 años. Y el resto del porcentaje, estamos hablando de que más del 70% de la población trans refiere que descubre y empieza a socializar su identidad autopercibida ya en la infancia. O sea que nacés con determinado sexo, pero elegís tu sexualidad. Se va construyendo más que eligiendo, podríamos decir. La identidad no es algo que podríamos decir que es cerrado y que se cristaliza. Podríamos pensarlo como un mosaico, ¿no? Y que nosotros vamos definiendo nuestra identidad y que la vamos construyendo. Bien. Entonces, en este punto, ¿por qué es tan importante el acompañamiento familiar? Primero porque nuestra cultura, nuestra sociedad no está preparada para albergar o alojar en una familia a un hijo trans, ¿sí? Así como durante tanto tiempo, incluso hoy sigue siendo tan difícil para muchas familias pensar una hija lesbiana, un hijo gay. Imagínense lo difícil que es para una familia pensar en una infancia trans, ¿no? Que ya hay elecciones de querer jugar con otras nenas, y a lo mejor nació nene y quiere jugar con otras nenas y quiere jugar con muñecas y quiere vestir de rosado y quiere peinarse con colitas y quiere hacerlo porque lo siente. Tuvimos un pequeño bajón de tensión, retomamos con Somos la Tarde. Bueno, vamos a destacar la presencia de Nadia González con nosotros y decíamos esto de hablar de las infancias trans. Bueno, estábamos tratando de definir qué es esto de la sexualidad que se va definiendo de a poco, cada uno con sus elecciones. Nadia, vamos a pasar a Andrea Palero ahora para seguir con las inquietudes. Andrea, adelante. Sí, realmente, qué tema controversial y qué poco preparados. Yo traté de leer un poco sobre el tema porque decía qué poco preparados mentalmente, cuántas cosas desconocemos. Y leía sobre esta nena que fue la primera que logró su documento como nena, Luana, en 2007, una nena creo de 6 o 7 años, que los papás, la mamá sobre todo luchó por esto porque esta nena realmente le producía. Y estos chicos realmente cómo manejan, en el caso de que ustedes les van a hacer el acompañamiento, cómo manejan el tema del bullying, por ejemplo, que creo que debe ser importantísimo, y cómo manejan los padres, que la mayoría concuerdan que cuando llevan a estos chicos por primera vez a un diagnóstico le dicen que tienen justamente un trastorno de identidad. En ningún momento les asienten que puede existir la posibilidad de que sea un niño trans. Y los padres se van muy mal, muy desilusionados. ¿Por qué pasa esto con la psicología? Que obviamente van a una consulta psicológica, vos siendo psicóloga. Bueno, precisamente el programa de acompañamiento familiar trata de recuperar esto de qué es lo que le pasa a la pareja parental, en el caso que sea una pareja, de ese niño o esa niña. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir que
para ninguna o la mayoría de las familias es sencillo afrontar lo que va a ser la transformación de su hijo o su hija. Porque además le habían otorgado una identidad, que a veces esa identidad o ese nombre lo habían elegido por un abuelo, porque tenía un sentido, porque además habían puesto expectativas en ese niño o en esa niña. Entonces cuando llegan, primero alojar algo de esa angustia que significa encontrarse ante esa situación que un hijo o una hija plantea que no se siente conforme con la identidad que se le fue asignada al momento del nacimiento. Entonces de ahí nuestra función primero es despatologizar esto precisamente que vos decías. Muchas veces caen con diagnósticos erróneos o que fueron desde diferentes ámbitos patologizados, desde la medicina tradicional, la psiquiatría, la psicología. Entonces es informar a la familia, hablar acerca de que la transexualidad es una de las posibles identidades que los seres humanos podemos desarrollar y no una patología. Y la verdad que esto que parece tan sencillo suele ser sumamente reparador para las familias. Encontrar un espacio donde te digan tu hijo o tu hija no está enfermo, sino que nuestra cultura nos ha enseñado algo que ha excluido sistemáticamente a los seres humanos, ¿no? Todas las que son las sexualidades disidentes han sido sistemáticamente marginadas, hostigadas, postergadas. Entonces encontrar un lugar donde uno puede garantizar de que los derechos de ese niño y de esa niña van a ser garantizados, la verdad que es un momento sumamente aliviante para la familia. Ahora, muchas veces los niños o las niñas trans no sienten el conflicto acerca de lo que están transitando internamente, ¿no? Con esta modificación, sino que el conflicto está precisamente en la familia. Entonces por eso yo digo, primero se trabaja con la pareja parental y después con el resto de la familia, porque no nos olvidemos que bueno, que hay abuelos, hay primos, primas, hermanitos. Y después ese niño, esa niña va a un jardín, va a una escuela, va a un club. Bueno, justamente esta situación que vos traés de Luana, que también se conoce como Lulu, que fue la primera niña trans en recibir el cambio registral en nuestro país, y que la semana pasada estuvo el primer niño en recibir el cambio de DNI, estuvo acá en Santa Fe, le dicen el facha. Sí, sobre él también. Y en el libro que escribe la mamá de Lulú, ella cuenta, bueno, todas las situaciones que tuvieron que atravesar, no solo como familia, sino en la sociedad, en el barrio, de que amigos ya no quisieran ir más a comer a su casa, dificultades que tenían hasta, por ejemplo, en la fiesta del jardín, ellos eran dos hermanos que habían nacido biológicamente varón, mellizo, entonces en el jardín, preguntaban los padres dónde estaba el hermano, dónde estaba el otro mellizo. Cuestiones que parecen como sencillas de resolver, para la familia cada situación que Lulú tenía que ir atravesando era una dificultad muy grande. Entonces de poder encontrar espacios donde las familias puedan ser acompañadas en este proceso, asesoradas, saber con qué recursos cuentan. Y lo que tiene nuestra ley en nuestro país, que es, a diferencia de otros países, que es sumamente interesante marcar este punto, es que en nuestro país no está ni judicializado el cambio registral, es decir, que una persona pueda modificar su DNI, perdón. ¿Lo puede hacer o no? Lo puede hacer. Pero no a través de un proceso judicial, ni tampoco de una autorización psiquiátrica, podríamos decir. Es decir, no es un requisito que esa persona haya atravesado por una instancia psiquiátrica o de psicoterapia. ¿Es más fácil, decís vos? Por supuesto, porque en nuestro país que es un trámite administrativo, uno va al registro civil, llena el formulario correspondiente,
para solicitar el cambio registral, y eso es lo único que la persona necesita. Mirá el final de las imágenes que estamos viendo y tiene que ver con la historia de Lulú que acabas de comentar. El final de esta historia que vimos durante tu exposición, Nadia, tiene que ver con esto, ¿no? Primero, el rechazo de la familia, de los papás, de este nene que después se siente nena y es nena. Fíjate cómo lo recibe delante de todos los chicos cuando salen de la escuela, ¿no? Bueno, es parte de lo que contabas, ¿no? Cómo los chicos necesitan identificarse con los padres también para seguir adelante. Vos hablabas de conflicto. Claro, el conflicto no es de los chicos, sino de los padres, en todo caso, del entorno familiar. Pero ese conflicto que tienen los papás, los tíos, los abuelos, los primos, le genera un conflicto, me parece, a los chicos también, ¿no? Más allá de que la génesis no sea propia, no sea de ellos, el conflicto que ve alrededor, en papás, mamás, abuelos y tíos, a ellos les genera un conflicto, ¿no? Sí, entonces, sí. Quiero preguntarte si este programa de acompañamiento de infancias trans en la provincia también apunta a los mayores, no solamente a los chicos, y a los pares, a sus compañeros, a los amigos del barrio. Porque tengo entendido que, o me parece a mí, que va a haber menos conflicto con los pares, con los chicos, que con los papás y los docentes, en las escuelas, por ejemplo. Bueno, como cuando nosotros trabajamos en garantizar derechos, siempre lo pensamos transversalmente, nunca en soledad. Entonces este programa no solamente trabaja con la familia y también posibilitando que se gestionen grupos de pares o grupos de padres que están atravesando por esta situación, sino que también se piensa el programa transversalmente con otros ministerios. Entonces, con el Ministerio de Seguridad, con el de Salud, con el de Educación fundamentalmente. Entonces, el acompañamiento tiene que ver precisamente en cómo poder alojar de alguna manera saludable a estos niños y estas niñas que están transicionando. Y en este punto, cuando yo hablaba de la importancia que tiene la ley en nuestro país, es que también nuestra ley habla de la identidad autopercibida. Y que me parece que eso toma un punto esencial porque tiene que ver con algo que no se asignó por fuera, ni por poderes que históricamente nos han definido a los seres humanos, sino que toma al sujeto y pone ahí en primera persona cómo cada uno y cada una nos autopercibimos en nuestra identidad. ¿Eso facilita las cosas? Sí, por supuesto, y además cómo nosotros decidimos además transitar nuestra identidad, ¿no? Cómo nosotros nos expresamos en nuestro género. Entonces no necesariamente, algunos me preguntan, bueno Nadia, pero entonces, ¿qué pasa? Una persona que tiene el cambio registral, es decir, que obtuvo su nuevo DNI, ¿tiene que intervenirse quirúrgicamente? No necesariamente. Los seres humanos tenemos la libertad de vivir y de expresar nuestro género de la manera en que a nosotros nos parezca. Nadia, si vos, uno dice, ¿cómo hacemos cuando nos enfrentamos con esta realidad? Desde siendo papás, siendo abuelos, siendo papás de compañeros de colegio, que a lo mejor necesitamos aconsejar a nuestros hijos que no discriminen, que los acompañen. ¿Qué le dirías a esas personas que están en contacto con una persona trans, con un niño trans, y como profesional, como para darle una arista, un camino a seguir, ¿no? Bueno, vamos a tener que, para poder transitar este camino, vamos a tener que recorrer varios kilómetros, me parece, para poder llegar al punto en que una niña o un niño trans puedan incorporarse más saludablemente a los espacios, ¿no? Que creo que tenemos que hacer un trabajo los adultos, las adultas, las instituciones, de deconstruir los modos en que nosotros pensamos el género y las identidades. Y en esta deconstrucción justamente tiene que ver esto en el modo en que yo entiendo la forma de vivir las identidades, ¿no? ¿Qué significaría esto? Es decir, ¿qué consejo podríamos, como diciéndolo de un modo más sencillo, qué consejo podríamos decir? Es acompañar a la familia. Porque, bueno, los medios de comunicación, no es el caso justamente de ustedes, pero sí hay otros medios de comunicación que no hacen más que estereotipar algunas cuestiones. No hace muy poco estuvo en un programa un varón trans que es modelo, que estuvo entrevistado
el programa de Susana Jiménez. El programa de Susana Jiménez. Sí, sí. Y bueno, y hay algo, digamos, que ella reproduce en su entrevista de esto de, bueno, y te hiciste cirugía, y cómo eras antes cuando eras mujer, como tratando de tomar algo de lo cual, bueno, no se plantea desde otro lugar. Digamos, pensándolo en esta entrevista podría haberle hecho un montón de preguntas. Es la parte frívola de la historia en todo caso, Claro. ¿no? Sí, O reproduce, el estereotipo cultural. reproduce el estereotipo cultural acerca de, bueno, qué es lo que pensamos acerca de las personas trans. No ayudó a naturalizarlo, no ayudó a incorporarlo a la sociedad y a nuestra cultura. Supongo que cada uno podrá hacer su conclusión. Yo creo que no, que muchas veces esto, que los modos en que son el tratamiento que se hace en los medios de comunicación de estas situaciones sirven a reproducir estereotipos. Entonces, también cuando muere una mujer trans, de qué modo se lo trata en los medios de comunicación, cuando el lugar que se le da, ¿no? Muchas veces desde el ridículo, desde lo chabacano. Entonces parecería que el único lugar permitido es este, ¿no? Entonces cuando hablamos de inclusión, realmente tenemos que transitar, tenemos que caminar, me parece muchísimo este camino en lo que es de... La verdadera inclusión va a ser cuando a mi hijo los atienda una pediatra trans, ¿no? No cuando esté Lizzy Tagliani bailando en un show. Que por supuesto esto ha servido en algún momento para romper, para iniciar tal vez la visibilización del colectivo trans. Pero me parece que para empezar a transitar el camino de la verdadera inclusión vamos a tener que trabajar muchísimo. Y en parte en esto de las infancias trans me parece que es un punto esencial para poder empezar algo de este camino. Te agradecemos tu trabajo, tu tiempo, que te hayas venido con panza incluida a nuestra entrevista y bueno, desde ya que necesitamos la voz de profesionales como vos para abordar estos temas sin dudas. Así que gracias, Nadia. No, Gracias. a ustedes, muchas gracias. Gracias. Pasamos a Andrea Palero ahora.